Facebook Live. A ver, yo me hago como así. ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme cómo han pasado estos meses. Hace rato que no hacía un en vivo porque estaba trabajando mucho. Estuve trabajando por fuera. Entonces me dediqué mucho a la atención de personas, mucha gente necesitando apoyo, así que me dediqué a eso y olvidé un poquito las cámaras, pero aquí estoy de regreso. Hola Adri, Valentina, Tato, ¡olé! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico verlos! Y por acá, por Facebook, quienes estén ahí presentes también, un saludo, un abrazo. Vamos a dar inicio a este programa que se llama Despierta. Para los que son nuevos por aquí, este programa lo hago cada tanto. No tengo como una fecha específica ni una rutina específica. Cada vez que me nace, abro una temporada y en esa temporada tengo varios episodios y durante la temporada hablo de un tema específico, a veces solamente yo, a veces con invitados y el tema de esta temporada es espiritualidad y ego. Castaneda, William, Ramos Monje, Sarita, Barucino. Hola. Bueno, mi nombre es María del Mar Buenaventura. Yo soy coach, mentora de vida y terapeuta del alma. Llevo más de 11 años haciendo un trabajo súper juiciosa, personal, primero, segundo y tercero conmigo y de ahí con ustedes que son quienes me siguen, muchos de ustedes quienes han querido pedir acompañamiento los he acompañado, otros que no están aquí también han pasado por procesos terapéuticos, por talleres, por coaching, por acompañamiento, por sanación. Me dedico a esto hace 11 años y por eso es que quiero poner este tema, porque después de estar navegando las aguas de la espiritualidad, la conciencia, me encuentro con muchas cosas que me preocupan realmente de las personas que creen que están haciendo procesos, pero falta un trabajo fundamental. Hay personas que inician los procesos de crecimiento personal, de sanación, de desarrollo personal, personas que están en un momento de despertar de conciencia y que no comprenden bien cómo es ese tema de la espiritualidad y tanto que se menciona el famosísimo ego, que para muchos es cuestión de abolir, es como una palabra prohibida, es como este maldito ego. Y para mí no es un maldito ego, para mí es un recurso más del proceso de existencia. Estamos aquí encarnados, estamos en un proceso, en esta dimensión en donde tenemos un cuerpo y tenemos una personalidad encarnada y bajo esas condiciones nos experimentamos aquí. Son condiciones, son condicionamientos, pero por ser condicionamientos no significan que no se puedan modificar y no significa que no se puedan transformar. Por el contrario, para eso están ahí, para eso nos condicionan, para eso nos ponen condiciones, para eso nos ponen limitaciones. ¿Para qué? Para que las podamos romper, para que nos podamos liberar de esas ataduras, liberar de esa sensación de estar limitados. De eso se trata este juego. La vida para mí, yo siempre les he dicho que es como un juego. Es un juego en el que estamos dotados de un montón de recursos y dentro de esos recursos con los que estamos dotados está el ego. ¡Ay, miren quién llegó! ¡Miren quién llegó aquí! ¡Ay, cosa! Les quiero decir que me tiene loca. ¡Ay! ¿Tú también quieres hablar? ¿Sí? Bueno, entonces, como seres humanos, estamos en esta travesía del alma que yo le llamo. Esta travesía del alma comprende la experiencia multidimensional. ¿Qué es una experiencia multidimensional? Es muy importante explicarles esto porque pues voy a hablarles de espiritualidad y de ego y eso está en varias dimensiones. Eso no es solamente así como un concepto que podemos entender como una definición y ya.
No, esto es una experiencia multidimensional. Nuestro espíritu que está en la dimensión por allá, séptima dimensión, ese espíritu puro, que es esa unidad de conciencia divina, esa unidad de conciencia divina que somos cada uno de nosotros, se experimenta en una porción de sí misma en este plano de tercera dimensión, en donde tenemos esta personalidad. En mi caso, está aquí encarnada en María del Mar, está encarnada en Xiomar, en Dayana, en Diana, en Isabela, en Dave, en todas las personas que están aquí, esos personajes que somos, que actuamos nosotros aquí, tenemos unas características y es lo que llamamos la personalidad encarnada y eso tiene todo que ver con el ego. Entonces tenemos en esa dimensión, séptima dimensión, el espíritu, que es la unidad de conciencia divina que se está experimentando a través de un alma, que es como un campo energético con conciencia, con diferentes niveles de conciencia que tienen un montón de recursos como el recurso del cuerpo mental, el recurso del cuerpo emocional y el recurso del cuerpo físico y dentro de todo ese ensamble o digamos toda esa amalgama que somos, se conforma una personalidad con unas características, con unos dones, con unos talentos y también con unas heridas, también con unas creencias que algunas de ellas son bastante limitantes, también con algunos conflictos emocionales que se van experimentando que generan como malestar, que generan enfermedad, que generan limitación, digamos, desarmonía y que nos dificultan el gozo de la vida, que nos dificultan el ir fluyendo por la vida como quisiéramos. Entonces, muchos de nosotros tenemos sueños, tenemos metas, tenemos anhelos y muchas veces vamos conquistando algunos y otras veces los conquistamos y se derrumban. Los conquistamos como por raticos, pero no somos capaces de sostenerlos. A veces los sostenemos, pero sufrimos mientras supuestamente estamos viviendo el gran sueño de nuestras vidas. Y ahí es cuando entra todo el tema de la espiritualidad y del ego. Yo quisiera que ustedes me fueran dejando además aquí preguntas porque yo hago en vivos precisamente porque me gusta es interactuar. Me encanta poder responder las preguntas, poder compartir aquí con ustedes. Si no, pues es más fácil grabar un video y subirlo y ya. Y me gusta es poder generar como, no un diálogo porque es difícil que sea un diálogo así de corrido, pero sí una interacción con aportes de parte de ustedes y las preguntas son siempre maravillosas. A veces uno dice, yo no voy a preguntar esto porque creo que es bobo preguntar esto, pero la pregunta más boba a veces es la más inteligente, la que uno cree que es la más boba porque es simple e impactante, es la más poderosa. Entonces vayan dejándome por aquí las preguntas. Entonces, hoy en día, pues con todo este tema de las limitaciones y de las restricciones que hemos venido viviendo y sintiendo este año, pues para muchos es como necesario comenzar a meterse en el tema de la espiritualidad, porque cuando vivimos momentos de crisis es cuando empezamos a acercarnos a ese tema espiritual. Y el tema espiritual es un tema que está abordado desde diferentes líneas, inclusive la mayoría de las personas lo ha concebido como religión, pues porque venimos de un ciclo de la humanidad en donde las religiones pues fueron muy importantes, en donde las religiones fueron una institución que nos daban respuestas a cosas que nosotros no sabíamos, digamos, cómo manejar o no podíamos comprender. ¿Qué es ser espiritual? Sí, doctora Camila. ¡Ay, qué felicidad! Te abrazo, te extraño. Espero que podamos seguir compartiendo. Es más, deberíamos hacer un en vivo tú y yo pronto al que yo te voy a invitar. Bueno, entonces, ¿qué es ser espiritual? Es una de las preguntas. El otro es, ¿qué consejo podrías tener para ser más constante, disciplinada y sanar una herida de abandono? Súper. María del Mar, ¿cómo se construye el ego? ¿Puede ser usado de buena manera? ¡Ay, me encantan! ¿Ven? Ustedes son lo máximo. Amo esas preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué es ser espiritual? Todos somos seres espirituales si estamos bajo la premisa, espérense que yo voy a poner esto como así.
si estamos bajo la premisa de que somos esa unidad de conciencia divina que se manifiesta aquí en este plano físico terrenal de tercera dimensión, en donde tenemos un cuerpo físico, unas emociones, una mente, pero somos un ser espiritual. Entonces, ¿qué es ser espiritual? Tú ya eres espiritual porque eres un ser, ¿sí? Un ser, una entidad almada que tiene un alma que conecta con un cuerpo. Entonces, tú ya eres espiritual. Ahora, que tú vivas de manera espiritual es que vivas con conciencia de que eres ese ser espiritual encarnado aquí de forma material para poder hacer una misión, para poder experimentarse de diferentes maneras y reconocerse a sí mismo. Cuando tú eres consciente de que no eres tu mente, tus emociones y tu carne, tu cuerpo físico, sino que hay una energía de sabiduría más elevada que comanda todo este proceso, ahí estás siendo consciente de tu proceso espiritual. Ser espiritual es elevar el nivel de conciencia sobre ti mismo y sobre la existencia desde una visión y desde una mirada de una sabiduría superior, de una fuente divina, de ese gran espíritu que todo lo ha creado, que todo lo sabe, que es omnipotente, omnipresente. De acuerdo a tu creencia, no importa cuál sea, pero te haces consciente que haces parte de esa experiencia, de esa fuente divina, como una unidad. Y entonces cuando yo me hago consciente de mí misma en ese sentido, desde allí ya estoy empezando a vivir, ¿sí? Como a descubrir mi propia espiritualidad. La espiritualidad como tal, la gente cree que se define por las prácticas, ¿sí? Por prácticas espirituales. Entonces, si yo practico algo que es espiritual, entonces yo soy espiritual. ¿Qué tipo de prácticas? Las prácticas como orar, rezar, todas las que son, que pertenecen a los dogmas o a las religiones, no sé, confesarse, quizás eh, leer un texto sagrado y demás. Claro, esas pueden ser prácticas espirituales porque es la manera en la que tú sientes que te conectas con Dios o con esa fuente divina de sabiduría. Pero ser espiritual va mucho más allá de las prácticas. Ser espiritual es vivir desde el espíritu. Es tener esa intención de mantenerte conectado con la parte más elevada de tu propio ser. No importa por qué camino vayas, hay diferentes caminos. De hecho, cada uno creo que tiene su propio camino, ningún camino es idéntico al de otro porque cada alma es única, no hay un alma repetida, así haya o exista la expresión de alma gemela. Alma gemela nada más es una vibración similar, pero ninguna alma es igual a otra alma, ninguna. Entonces, cada camino es único, es muy propio, muy personal, porque la percepción de ese camino pues depende de todo el sistema de creencias, de experiencias que haya habido en el alma y demás, y de esa manera nosotros percibimos la vida y las experiencias de determinada manera. Entonces es imposible porque nadie ha vivido las mismas experiencias, nadie tiene la misma configuración, nadie tiene la misma misión, nadie es igual. Entonces cada ser humano con su propio camino va descubriendo cómo ser su mejor versión, cómo estar conectado con esa parte más elevada de su propio ser. El ser de una persona para mí es un ser multidimensional, es un ser que alberga esa unidad de conciencia divina, que es la que está pegadita, pegadita a la fuente, y esa unidad de conciencia divina va descendiendo en frecuencia para poder experimentarse aquí en este plano. Tiene una plantilla, tiene un diseño divino en la parte más elevada de su alma, en donde está todo el potencial, como una base de datos en donde está todo el potencial de experiencias que puede tener esa alma desde toda su luz, desde toda su grandeza. Y ya luego tiene una parte pues como más densa, más baja, que es ya la parte del ego, de la personalidad encarnada, que es una parte
que comprende un plano psíquico, un plano mental, con un sistema de creencias, un plano emocional, y por último, pues está anclada a un cuerpo físico. Ese cuerpo físico, pues es el envase, es el paquete, ¿sí? Y el contenido es el alma, y en esa alma hay un montón de información, dentro de la cual está el ego. Entonces, como ser espiritual, para mí, y ustedes pueden poner allí qué significa para ustedes ser espiritual, para mí es poder conectar con eso, esa parte de mí, que es la parte más elevada y que me permite a mí conectarme con la sabiduría, con la fuente divina, para que yo viva un camino de vida mucho más pleno, amoroso, compasivo, abundante, próspero, generoso, y eso hace que mi experiencia de vida pues sea gozosa, sea divertida, sea de disfrute, sea significativa, sea trascendental. Y fíjense que ahí empieza a conectarse con un aspecto y es que lo netamente espiritual se quiere simplemente experimentar. O sea, la conciencia es y se experimenta siendo conciencia como tal. Y nosotros, pues dentro de todo el paquete, pues somos una unidad de conciencia. Y esa conciencia simplemente es. Pero como está anclada a un cuerpo físico y está anclada también a un cuerpo mental y emocional, entonces ahí comienza a definirse una serie de necesidades porque esta humanidad, este ser humano, desde ese ego, pues tiene unas necesidades, la necesidad de ser significante, la necesidad de realización, la necesidad de éxito, la necesidad de afiliación, la necesidad de no sé, de cariño, de afecto, de amistad, la necesidad de intimidad, de la sexualidad, la necesidad de pertenecer. Todas esas necesidades, si ustedes quieren, pueden ir a buscar la pirámide de Maslow, que es muy linda, muy obvia, muy sencilla. Cuando uno ve esa pirámide de Maslow, es como la ves y entiendes que sí, yo tengo toda esta serie de necesidades. Y ese yo tengo estas necesidades, ese es el ego, ¿ok? Es esa parte de nosotros, que es esa conciencia terrenal, digámoslo así, que necesita eso para sentirse bien y para sobrevivir. Porque pues además, si nosotros no descansamos, no comemos, no generamos bienestar a este cuerpo físico, pues nos morimos. Entonces, hay un aspecto muy biológico dentro de esas necesidades del ego y unos aspectos un poco ya más elevados que comienzan a conectar con los aspectos del alma más elevados, como son el propósito de vida, eh, digamos, esa misión que cada uno de nosotros tiene acá, la plenitud, la realización. Esa es la punta de la pirámide, que es como el aspecto más elevado del ego, pero sigue siendo ego, porque en sí la conciencia no tiene necesidad de realización, ella ya está realizada, ella ya es decir, nuestra conciencia se experimenta siendo, es el ser, y el ser no necesita hacer, el que necesita hacer y realizarse, pues es el ego. Entonces, ahí ya me van siguiendo que son como diferentes planos y es un entramado bastante complejo esta experiencia humana. Entonces, cuando yo digo yo quiero ser espiritual, pues no es que quiera, primero ya eres, segundo es como cultivo mi espiritualidad, más bien, ¿sí? Cómo me conecto más con mi propia esencia, cómo me conecto más con mi propio ser superior, mío, de mí misma. Cuando hablo de ser superior no es Dios, ni es un señor de barba, ni es un maestro ascendido, no. Mi propio ser superior, que es mi conciencia más elevada, es decir, mi espíritu. ¿Ok? ¿Cómo me conecto yo? Porque ese espíritu es mi guía divina, es la guía mía de esta experiencia aquí encarnada. Porque si ese ser superior vino a experimentarse, pues tiene la brújula que yo necesito para guiar mi camino. Porque nadie mejor que mi propio ser superior o mi espíritu, que está conectado con la fuente, me puede guiar. Nadie, nadie. El asunto es que hay algo que nos impide a nosotros conectarnos con esa fuente propia de sabiduría y con todos esos dones y esos poderes espirituales que
por naturaleza y por derecho nos pertenecen por ser seres de luz, seres divinos. ¿Y qué es eso que nos impide a nosotros conectarnos con esa fuente, que todo fluya divino y maravilloso? Pues que en este juego de la vida, en este juego que yo a veces lo comparo con el de Mario Bros, este juego de la vida tiene etapas. Y cuando recién llega nuestra alma, que para tratar de dar un poquito de contexto es el espíritu está aquí arriba, como imagínenselo como una esfera de luz, y luego cuando empieza a bajar la frecuencia para poder encarnar, porque no podemos encarnar si no baja esa frecuencia y no se va, digamos, como transformando esa energía en otras cosas, digamos que se arma el alma, y el alma es esa conexión, es ese campo energético que nos conecta el espíritu con el cuerpo, ¿listo? Y por medio de la cual el alma es la que realmente tiene las experiencias, porque el espíritu está ya pues súper pegadito a Dios y simplemente es y ya está, no tiene necesidades de nada, solamente se experimenta a través del alma. Y esa alma tiene pues un propósito, una misión, y parte de esa misión, digamos, a nivel general, es expandir su luz y autoconocimiento. Entonces, el alma cuando llega a este plano, pues como ser humano, digamos que tiene una información básica de su plan, de su programa, hay un plan del alma, hay un programa, hay un diseño divino establecido para que esa alma vaya ejecutando a lo largo de diferentes experiencias, experiencias encarnados y desencarnados, porque el alma tiene experiencias aun cuando no está dentro del envase, ¿sí? Dentro de este envase físico. Entonces, a lo largo de esas experiencias y de esa trayectoria, el alma va sumando como, digamos, autoconocimiento, va revelando luz, porque aquí en este plano pues hay un montón de oscuridad y esa oscuridad nosotros también la experimentamos. La experimentamos como limitación a través del dolor, la culpa, la rabia, todas estas emociones y situaciones difíciles que como seres humanos vivimos y que vida tras vida y experiencia tras experiencia vamos transmutando, vamos, ¿qué significa transmutar? Significa transformar, vamos tomando esa experiencia oscura y la convertimos, como quien dice, en aprendizaje, en luz, en autoconocimiento, en la revelación de nuestra verdadera identidad de luz, el irnos dándonos cuenta poco a poco quiénes somos. Entonces, el ser humano ha tenido unas etapas en donde se experimentó más desde el cuerpo físico. Y si se van a la historia, a mí no me ha gustado mucho la historia, pero me gusta comprenderla desde el proceso de despertar de conciencia, desde ahí es de donde me gusta. O sea, si me lo hubieran explicado así en el colegio hubiera sido feliz, pero no, me la explicaron súper aburridor. Entonces, esa historia no me generó ningún valor agregado en la vida. Esta del despertar de conciencia me encanta y es, si yo llegué y empecé a darme cuenta que tenía un cuerpo físico, empecé a experimentar con el cuerpo físico, luego empecé a hacerme más consciente de mis emociones y empecé a conectar con otras personas y a generar relaciones y a sentir un montón de cosas que no sentía, y a raíz de eso empecé a utilizar un poco más la mente para construir, para crear, porque todo ese proceso cognitivo, racional, mental, creativo también hizo parte de una era en donde empezamos a crear, a fabricar cosas como humanidad, ¿sí? como raza. Y, y fuimos descubriéndonos a nivel físico, descubriéndonos a nivel emocional, descubriéndonos a nivel mental. Y ya llega un momento en el que la vida empieza a generarnos, la vida misma, la experiencia misma de vida empieza uno a generarse otro tipo de preguntas. Ok, bueno, ¿cómo logro mejorar mi vida? ¿Cómo logro más de lo que ya tengo? ¿Cómo logro superar esta traba que ya me estoy dando cuenta que tengo? Cuando yo me estoy empezando a dar cuenta de que tengo limitaciones, ya está activo un nuevo nivel de conciencia, porque no solamente estoy viviendo en automático, hay una gran cantidad de tiempo que como almas encarnadas pasamos
viviendo en automático, desde las necesidades del ego, o sea, súper comandados por el ego, en donde estamos muy dormidos. ¿Y qué significa estar dormidos? Pues simplemente reaccionamos. ¿Ante qué? Ante esas necesidades, ante la necesidad de afiliación. Entonces, me junto con alguien y si veo que lo estoy perdiendo, pues entonces sufro. Y ahí hay, pues, obviamente un conflicto emocional de pérdida por apego. ¿Y eso viene desde dónde? Desde las necesidades básicas del ego. Cuando yo logro observarme en ese sufrimiento, entonces ya hay una conciencia más elevada en mí que se ha despertado. Y ahí comienza ese proceso de despertar. Y cuando yo estoy despertando me estoy dando cuenta, oh, tengo un dolor que no he resuelto, tengo un sueño que no he cumplido. Y empieza esa conciencia a invitarme a mejorar en diferentes aspectos de mi vida y a buscar los caminos para lograr sentirme mejor conmigo misma o sentirme mejor en familia o sentirme mejor en una relación de pareja o sentirme mejor en relación con el dinero, cualquier área de la vida, no importa. En ese momento en el que yo ya estoy en ese nivel de conciencia en donde me doy cuenta que puedo estar mejor, ya estoy despertando, porque ya me estoy dando cuenta que yo tengo el poder. O sea, que yo no soy ni víctima ni un robot, que ya hay un poder en mí de transformar una realidad. Y cuando yo me doy cuenta que yo quiero transformar una realidad y que empiezo a buscar los recursos, ellos empiezan a aparecer. Pero también el alma es muy sabia y entonces como nosotros como tecnología de conciencia y como autores materiales, intelectuales y cuánticos de nuestra realidad, somos autores de nuestra propia obra maestra de vida, eh, pues empezamos a tomar como el control de nuestros actos, de nuestras emociones, a regularlas y de nuestros pensamientos. Y ahí empezamos a hacernos dueños de nuestra propia vida. Y hay un momento en el que es muy importante para el desarrollo personal, para el crecimiento personal, querer tener ese control. Es una etapa, es una etapa por la que muchos están ahorita pasando. Yo la pasé hace, no sé, creo que al principio estaba muy confundida y dejé fluir todo y luego quise tomar el control y duré como unos 5 o 6 años desde como el control mental y muy desde el coaching, que es esa parte de control mental, de poder direccionar mi mente para gestionar mis emociones y lograr metas. Eso es válido en una etapa, eso es súper válido porque estoy es dando, es como desde el poder que tengo yo de conectarme con mis deseos, hacerlos realidad, saliéndome del papel de víctima, empoderándome, pero solamente usando el recurso mental emocional. Hasta ahí. Hasta ahí es como una escalera, un escalón del despertar de conciencia. Luego de que yo ya me doy cuenta de que yo puedo gestionar mi mente y que al gestionar mi mente estoy transformando parte de mi ego, porque mi ego es como también la definición de mi autoimagen. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la meta de ascender profesionalmente y, y hago un proceso de coaching o de PNL o hago un proceso, digamos, del cuerpo mental para que reprogramar mi mente, resetearla y lograr minimizar esos miedos y reconocer esos miedos para gestionarme desde un lugar de poder y lo logro, entonces, pues bingo, yo entonces me siento capaz y cambio la forma en la que me veo a mí misma, porque ya paso de estar insegura a estar un poco más segura de mí, a creerme capaz, a ver aspectos de mí mucho más positivos. Y eso es un proceso muy lindo y muy valioso que todos necesitamos conquistar en algún momento. ¿Qué tiene que ver eso con la espiritualidad y con el ego? El espíritu te dotó, o sea, digamos, tu espíritu se experimenta a través de ese cuerpo mental, emocional y físico y a través de una conciencia o de diferentes conciencias. Realmente es como tu conciencia que se va despertando en diferentes niveles. Y el proceso de organizar
tu mente y gestionar tus emociones es fundamental para el proceso espiritual, porque lo que nos bloquea la conexión con nuestra mejor versión y con nuestra fuente divina de sabiduría, en gran parte es el ego gestionado desde la reactividad. Es decir, es tu personalidad reactiva y el mantenerte conectado con emociones que te bajan la vibra, que te bloquean. Entonces, si yo estoy súper habituada a ser reactiva, y, pues porque soy mal geniada y me la paso rezongando y como furiosa en la vida, ese canal de conexión, que es un canal inclusive, pues es energético, todas esas emociones densas lo tapan, lo taponan. Entonces me desconecto, me desconecto. Desde el principio hasta hoy hemos ido despejando esos canales de conexión con nuestro propio ser superior, porque para eso es el proceso evolutivo del alma, para ir despejando, ir sanando, ir quitándonos tanta maleza, para ir conectando con nuestro verdadero ser, que es nuestro ser espiritual, dejar de creer que somos esa mente, esas emociones y ese cuerpo para poder concebirnos como un ser espiritual teniendo una experiencia física y lograr transformar la materia a través del espíritu, que es como lo que finalmente llegaremos a lograr todos, como creadores que somos. Si somos creadores, pues transformamos la materia, ¿con qué? Con nuestro espíritu, con nuestra mente, con todos los recursos que nos dieron. Y si nosotros aprendemos a gestionar esos recursos, pues empezamos a hacer la magia en nuestras vidas. Y si esos recursos están bloqueando mi conexión, pues me pierdo en el camino. Y además de eso estoy vibrando bajito y desde, digamos, desde un lugar en donde estoy generando experiencias dolorosas y un patrón de dolor en mi vida, un patrón de dolor y de limitación. Entonces no conecto con el plan más elevado de mi alma, porque estoy bloqueándolo por creencias, porque estoy bloqueándolo porque no he sanado heridas que tiene mi alma. Entonces, además, no recordamos, o sea, tenemos el velo del olvido y no recordamos todos los aprendizajes, o sea, no somos conscientes de todos los aprendizajes de nuestra alma y tenemos aprendizajes pendientes de otras vidas con dolores que están ahí vivos, pero no recordamos que eso ya lo vivimos en otra vida y está pendiente. Entonces tenemos información en nuestro inconsciente y en nuestra alma que nos limita y no somos conscientes de esa información, eh, aunque a medida que vamos despertando, se va despertando esa memoria y se van despertando, digamos, los canales de percepción para que tú reconozcas esas otras experiencias, porque a mí me pasa y le pasa a otras personas que también ya tienen esos dones espirituales más activos. Entonces, como olvidamos ese pasado de nuestra alma, pero ese pasado doloroso sigue ahí latente vibrando y no sabemos gestionar nuestro sistema de creencias porque ni siquiera aprendimos a hacernos conscientes de ellas, entonces tenemos una maraña entre creencias limitantes, conflictos emocionales no resueltos, heridas y una voluntad del ego con unos deseos y se nos vuelve la vida un caos. Y cuando se nos vuelve un caos internamente, pues generamos un caos también afuera y cuando toda la humanidad le pasa eso, pues genera una crisis como la que estamos viviendo ahorita. Entonces nosotros estamos en un momento de crisis justamente porque estamos en un momento de transformación. Entonces, esa información que está en el alma, que está en tu sistema de creencias, que está, digamos, latente ahí en tu mundo emocional, va creando tu realidad. Y tu realidad te muestra, o sea, tu realidad externa es justamente el escenario que estás creando, lindo o feo, chévere o maluco, lo estás creando para tú observarlo y ver de eso qué quieres transformar e irte adentro y transformar desde adentro ese escenario, para que tu personaje actúe en un escenario que le guste y tu personaje sea la mejor versión posible de tu personaje, para que se pueda realizar, para que pueda sentirse pleno. Así que
como tenemos todo este enredo, nosotros vamos desenredando esa pita. Pero tenemos que desenredar la pita haciéndonos conscientes de lo que sucede a nivel mental, a nivel emocional, de nuestra conducta, de nuestros patrones. Tenemos que hacernos conscientes de nuestro campo energético también y poder mantener esos cuerpos lo más al día posible. Cuando creemos que la espiritualidad únicamente es sentarnos a rezar, entonces a mí muchas personas que llegan a la primera consulta conmigo, yo les pregunto cuáles son sus creencias espirituales y me dicen, no, pues yo soy espiritual porque yo me siento a rezar. Yo sí, bueno, entonces cuéntame qué haces. No, pues yo rezo y yo le pido y le pido a Dios. ¿A qué Dios? Les pregunto primero. Ni siquiera saben de qué Dios están hablando. Entonces, bueno, primer punto de la espiritualidad es, ¿cuál es mi Dios? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cómo es mi relación con ese Dios? ¿Está afuera? ¿Está adentro? Independientemente de la creencia que tengas, ¿cómo te conectas? O sea, si está afuera o está adentro, es hombre o mujer o ser no binario, o es una energía que integra todo. ¿Cómo es tu conexión? Porque si tú le estás pidiendo algo a ese Dios, para ti, significa que tú no estás teniendo poder sobre tu vida. Entonces, ¿cómo es el libre albedrío? Pues ahí comienza ya todo un tema que yo empiezo a cuestionar, les cuestiono a las personas que vienen acá, porque raro, es raro, es como que yo le pido a otro ser distinto que me haga a mí el favor de gestionarme la vida que es mía, pero pues además hay una información de que en mi vida la gestiono yo porque yo tengo el libre albedrío y dentro de ese libre albedrío está la manera en cómo pienso, en cómo siento, pero al mismo tiempo es que hay un destino, estamos predestinados a vivir ciertas experiencias, entonces, ¿cuál es el verdadero libre albedrío? Y comienzo a explicarles un poco lo que les voy a decir ahora. Sí estamos condicionados porque obviamente nuestra alma tiene heridas y esas heridas, hasta que no vayamos sanándolas, no vamos a recuperar nuestro poder completo. ¿Listo? Para tener ese verdadero libre albedrío completo de crear nuestro mundo a nuestra manera, tenemos que sanar y tenemos que organizar la casa. Y para sanar y organizar la casa hay que tener en cuenta el ego. Entonces el ego tiene todo que ver, todo que ver con el gozo y el disfrute de ese ser espiritual que eres. Porque no vas a gozar la plenitud de tu ser hasta que tu ego no te lo permita. Hasta que tú no, desde una conciencia más elevada, no agarres a ese ego y lo pongas un poco en orden y lo conozcas y sepas cuáles son sus necesidades. Espérenme que está. Ay, espero que siga allí porque dice que se llenó el almacenamiento. Entonces, hasta no conocer sus necesidades, sus patrones de conducta, sus personajes, porque además todos tenemos un montón de personajes, de eso voy a hablar mañana, esos personajes mm, sabotean, pero también se sabotea la persona o nos saboteamos nosotros mismos, pues porque hay unas energías que inciden acá en este plano para que tampoco estemos conectados. O sea, también hay unos intereses aquí en este plano, en esta dimensión, desde la oscuridad, que, digamos, no nos facilitan el proceso. Pero eso es parte del juego. Eso es como Mario Bros. Y los enemigos de Mario Bros. Cuando iba a rescatar a la princesa, pues dentro del juego hay enemigos, ¿sí? Que a la final lo único que hacen es permitirte a ti descubrir tus superpoderes, permitirte descubrir a ti tu grandeza y tu luz. Hace parte del juego. Esa oscuridad hace parte del proceso de descubrir quién realmente eres, tus dones divinos, tus talentos, tu esencia, para poderte gozar esta experiencia y crear tu vida a tu manera. Y cuando digo a tu manera es desde la voluntad más elevada de tu ser superior, no desde la voluntad mundana y obtusa de la personalidad encarnada. Que eso es otro discernimiento que todavía no hemos aprendido a hacer, saber cuáles son los deseos del alma, los más elevados, y cuáles son los deseos del ego y cómo gestionarnos en medio de este mundo, en donde hay esas necesidades mundanas, pero también hay un ser espiritual que tiene una sabiduría para gestionarlas. Entonces, ¿cómo vamos integrando?
es espíritu con esta carne. Eso es la espiritualidad. Por eso es que es tan importante el ego en todo este proceso. Si no, si no trabajamos el ego, todo lo demás, pues termina siendo incompleto. Yo puedo meditar, hay mucha gente que veo que medita y dice, no, es que yo estoy en el camino de la espiritualidad porque fui a India. Y entonces creen que comprar un tiquete para la India es ser espiritual. O es que yo hago yoga y yo medito, entonces yo soy súper espiritual y estoy en mi camino de conciencia. Estás en el camino, es muy probable que hayas elegido ese como camino, pero mi pregunta es, ¿estás trabajando tu ego? ¿Estás trabajando tus heridas? ¿Estás reconociendo desde esas prácticas cómo reaccionas desde el dolor o desde los aspectos del ego, como el ego espiritual, o como la parte del ego que mañana se las voy a contar, más, digamos, más engreída? ¿Estás desde la soberbia? ¿No estás desde la humildad, de la vulnerabilidad para poder transformar aspectos de ti mismo que son reactivos y que bloquean la armonía o que también perjudican a otros? Porque por el hecho de que tengas esas prácticas no significa que tú estés trabajando internamente en tu proceso de transformación. Hay muchas personas que a través solamente de esas prácticas lo hacen y logran tener conciencia de sí mismos y observarse y transformarse. Pero conozco muchísimos que que no lo hacen y creen que por tener una rutina de meditación ya con eso es suficiente. Si no se trabaja el ego para mí, y esta es mi verdad de hoy, 25 de julio del 2020. No sé cuál sea mi verdad dentro de 5 años, ya se las contaré seguramente, pero para mí, hoy, si tú no trabajas el ego, realmente no vas a sacar tu mejor versión. Tú puedes inclusive ser canalizador o canalizadora y conectarte y decir que te conectas con los ángeles y con el más allá y evidentemente tener dones espirituales abiertos y tener evidencia, clarividencia, un montón de cosas. Pero si no te trabajas tú internamente, ¿de qué te sirve tener ese canal? Ese es un don maravilloso. ¿Y tú sí estás viviendo tu mejor versión? ¿Estás transformándote? ¿Sigues viéndote como un ser vulnerable y desde la humildad, que es uno de los atributos de la espiritualidad? Desde la humildad te reconoces también como un ser que está descubriéndose y aprendiendo a revelar su propia luz y que tiene todavía camino por delante, o te estás creyendo producto terminado, porque yo creo que aquí no hay nadie que sea producto terminado. Es que ya el solo hecho de pensar que uno está por encima de otra persona ya lo hace estar siendo poco espiritual, porque la espiritualidad nos acerca a la compasión, a la generosidad, a la humildad, a ver tu grandeza, pero desde el espíritu, no desde la parte engreída del ego, ¿sí? A ver qué dice por aquí. Solo estaría manifestando un alivio temporal. ¿Qué, Mari? El alivio temporal es que de todo lo que dije. Ah, dices de pronto de la meditación, del momento de meditación, el alivio temporal. Sí, claro. Pues en la meditación puedes estar allí súper rico, conectada, pero la mayoría de personas que hacen esas prácticas de meditación solamente y no han ser trabajado internamente, salen a la vida normal y se la pasan reactivos, ¿sí? Es decir, que la meditación queda como un paréntesis en su vida, pero no la integran a su vida cotidiana, la conciencia no la traen a la vida cotidiana. La meditación es para traer conciencia. La meditación es para que la conciencia habite tu cuerpo. Esa es la meditación. Y si tú solamente logras que la conciencia más elevada tuya habite tu cuerpo, de 6 de la mañana a 6:30 cuando haces la meditación, o de 8 a 9 de la noche, y el resto del día eres inconsciente, ¿es eso espiritualidad? Me pregunto yo. Respóndanme ustedes qué opinan sobre esa reflexión.
Me devuelvo acá, porque aquí había unas preguntas muy chéveres. Me voy a ir para el principio. Si quieren me van poniendo más preguntas allí. Mientras tanto, tenemos poquito tiempo, ya 10 minuticos. ¿Cómo se construye el ego? ¿Puede ser usado de buena manera? De eso vamos a hablar entonces mañana. La constitución del ego, pues, uy, eso es muy bacano verlo a través de diferentes técnicas, cómo está mi personalidad encarnada constituida. Y esa personalidad encarnada constituida tiene todo que ver con mi misión de vida, con mi propósito de vida, porque de ahí se desarrollan los talentos que están disponibles, latentes para que tú construyas tu vida a partir de esa y tu plenitud, no solamente digamos tu vida y tu qué hacer, sino la plenitud de tu ser en esta encarnación depende también de esa configuración energética que es la personalidad encarnada que hace parte del ego y ahí está esa información latente y tú pues al descubrirla y al explotarla y a fortalecerla pues vas a realizarte o no. De eso hablamos mañana, ¿vale? Eh, a ver, ¿qué consejo podrías tener para ser más constante, disciplinada y sanar una herida de abandono? Hacer el proceso, mi querida Alex. Para ser más constante tienes que tener un propósito. O sea, la disciplina la da un propósito mayor, es decir, ¿para qué quiero hacer lo que voy a hacer? Entonces, ¿para qué quiero, no sé, tomarme el batido todos los días? ¿Para qué quiero hacer ejercicio? El para qué es el sentido trascendente que tiene un hábito o una acción o tomar acción consistente, que es lo que es la disciplina, que es lo que es la, la constancia, ¿sí? Y pues sanar una herida de abandono, pues hay que hacer un proceso terapéutico, acompañada de alguien que lo sepa hacer. Hay diferentes formas y métodos para sanación. A mí particularmente me gusta hacer la sanación de manera integral, sanando desde lo espiritual, desde esa conexión con mi espíritu, que ahí yo antes me preguntaba, pero ¿cómo va a haber sanación espiritual si es que el espíritu no se puede sanar? No, es que el espíritu no, pues el espíritu está sano, no es que el espíritu se vaya a sanar, lo que se sana es mi relación, la relación de mi alma, de mi personalidad encarnada con ese espíritu y con esa guía divina. Eso es lo que se llama sanación espiritual. Entonces, yo lo hago desde el plano espiritual, energético, pues del alma, de la trayectoria del alma, mental, emocional y físico. Y ese físico incluye también toda la parte de patrones de conducta y hábitos y estilo de vida. Yo considero que un proceso de sanación se da completo, se va dando o se va dando en completitud cuando tenemos en cuenta todas las dimensiones. Por eso amo el término que algún día me llegó hace como un año de autoconciencia multidimensional. Me hago consciente de mí misma para ir sanando en cada nivel de conciencia que me comprende. ¿Mm? Ok, a ver, ¿qué más por acá abajo? Ay, qué rico esos corazoncitos, qué dicha. Amo ver esos corazones. ¡Yuhu! Yo aún no logro meditar. Bueno, primero sería pensar tu definición de meditar, porque tal vez estás pensando que meditar es dejar la mente en blanco. Entonces, obvio, ni tú, ni yo, ni nadie, porque eso no es cierto. Nadie deja la mente en blanco, blanco. Ay, no, es que la dejé en blanco. Falso. Es que depende desde el concepto de lo que tú entiendas por meditación. Además, porque hay diferentes maneras de practicar la meditación. Meditación como tal, que es traer la conciencia al cuerpo y al aquí y a la hora, es una meditación en la que tú observas todo tu ser. Y eso incluye el pensamiento que pasa, la emoción que pasa, la incomodidad de tu pierna, es estar presente en ti, aquí y ahora. Eso es meditar. Es, es contemplar tu existencia. Eso es meditar. Ah, que también hay una línea de meditación en que le llamamos meditación, por ejemplo, a meditaciones guiadas con intenciones de perdón, de gratitud, de sanación. Pues eso no es como una meditación de tercera dimensión porque usualmente estás con los ojos cerrados y estás visualizando tu campo o estás recordando cosas. Entonces, ¿dónde estás? Estás en la mente. Esa no es una meditación de la no mente, esa es una meditación de la mente. Entonces, no es tan meditación, son más visualizaciones de sanación. ¿Sí? Entonces, como hay tanta información ahora, es súper fácil.
confundirse, súper, súper fácil. Ay, Sammy, qué rico que me estás viendo por acá. María, qué bueno verte, gracias por tus enseñanzas. En cada charla aprendo mucho y te mando un abrazo. Qué rico volverte a ver algún día, Sammy, tus bebés. Ya no deben ser bebés, ya deben estar gigantes. Bueno, mi mamá tiene 74, está conmigo viéndote y quiere saber si a su edad aún es que... ¿Pero qué? Obvio que sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Por favor, dile que la amo, que nada más el hecho de que su alma la esté llamando a trabajarse es absolutamente espectacular. Mira, dile a tu mamá, dime cómo se llama tu mamá para hablarle a ella ya que me está viendo. Mira, yo he estado en procesos, en talleres, en certificaciones. La persona mayor, más adulta, digamos, que estuvo en una certificación conmigo, tenía en su momento 83 años y estaba haciendo el curso de certificación en sanación energética y cuántica cuando yo era maestra de Quantum Vortex, esa técnica que yo enseñé en alguna época. Y esa persona tenía 82, 83, 82, era la mamá de Adri con quien yo trabajo actualmente. Y esa señora, divina, o sea, ahí estaba. Y hubo otra también de 76, de muchas, muchas, muchas que inclusive estaban certificándose en estas técnicas. Mira, la edad para el alma no es nada, en realidad. El alma es perpetua, el alma es eterna, el alma se va experimentando en el no tiempo. Aquí cuando está encarnada pues hay un tiempo de experiencia en la encarnación, pues porque aquí por ciertas características de esta dimensión pues hay temporalidad, hay tiempo y espacio, porque pues es tercera dimensión y esas son características de esta dimensión, pero el alma no. Entonces todo lo que tú trabajes, mi querida, todo lo que tú trabajes ahora, lo vas a disfrutar en el momento presente, que es lo único que tenemos. No sabemos si tu presente se va a extender 20 años más, 30 años más o un día más, pero con el hecho de que trabajes y liberes a tu alma, significa que estás conquistando un nuevo nivel de conciencia y de expansión de tu luz y eso es para tu alma. Entonces, todo lo que inviertas en ti, en conciencia, en crecimiento, lo estás invirtiendo en tu alma, que es algo que continúa. Tu cuerpo se muere, sí, pero tu alma sigue a otra experiencia. Y ese nivel de conciencia que alcanzas a conquistar durante esta vida te permite que esa experiencia, cuando desencarnes, se haga desde un nuevo nivel de conciencia, desde menos bloqueos, o sea, desde más liberación, desde una capacidad de expansión de luz mayor. Y cuando vuelva a encarnar tu alma, si es que así lo hace, entonces llega a esa nueva encarnación ya con ese aprendizaje chuleado, porque es que esta vuelta no se acaba aquí, esta vuelta no se acaba aquí. Entonces puedes tener 100, puedes estar en el lecho de muerte literal, que si en el lecho de muerte tú allí moribunda, ya muriéndote, ya se me va a morir, ya no me queda nada de tiempo, ya, tan, haces un proceso de perdón que no habías hecho, estás liberando tu alma y liberando el alma de esa otra persona. Por Dios, qué felicidad, qué dicha. Entonces, no existe una edad para esto. La edad es un distractor terrible para los procesos de conciencia, terrible. Hay personas que dicen, ay, no, yo ya tan vieja, yo ya no cambio. Bueno, lo que no cambies en esta vida, pues te toca repetirlo en la siguiente y la experiencia del alma entre vidas también te la va a mostrar o a cobrar, por decírtela. No es que porque el alma sea vengativa, sino porque pues tiene ese pendiente. O sea, el alma se tiene que ir, digamos, tiene que ir madurando. Esa madurez del alma es el proceso espiritual de iluminación, de expresión del aspecto más divino de tu ser. Y eso, pues, te guste o no, se va a ir dando con el paso de las experiencias entre vidas y vida tras vida y durante la vida en las diferentes etapas de tu propia vida, a través de las diferentes relaciones en tu vida. Entonces es algo pues que no, pues como que no te puedes salvar de eso. Catabet me envía una solicitud para estar en mi video. Cata, a ver, aquí te acepto porque ya me las has mandado 2 veces. Lilia, hola, un gusto. Diana Solange, Pat Pérez, Clara, hola. Bueno, está conectando con Cata, que no sé si tenga una pregunta para mí o si se le fue el dedito o qué. En todo caso, ahí está conectando. Más preguntas porque ya casi vamos a terminar. Nos quedan 5 minuticos para finalizar este live el día de hoy.
Mañana continuamos, mañana a las 7 de la noche, mañana les voy a mostrar unas gráficas para que se entienda mucho más, porque yo sé que cuando hablo no es tan digerible, esa información es muy etérica, es difícil de comprender así de primerazo, por eso uno la tiene que escuchar varias veces, varias veces. Entonces, ay no, Dios mío, les voy a mostrar esto. Esperen, les voy a mostrar esta grosería. No, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago con ese ser que me tiene loca? Bueno, entonces, por eso es que quise traer esto, porque hay muchas personas comenzando a hacerse consciente de sí mismas y no saben cómo, cuáles son los elementos que tienen que tener en cuenta para este camino de despertar de conciencia, para este camino de sanación, de empoderamiento, para salir de una situación, para salir de la crisis en la que están, para salir del agobio, para salir de momentos duros, para salir de duelos y obviamente que la espiritualidad, que es esa conexión, esa capacidad de traer esa fuerza y esa divinidad a este plano, para poder vivir de una mejor manera, alineados con nuestro espíritu, con nuestra verdadera esencia. Eso es importantísimo comenzar a comprenderlo, pero como el que se me atraviesa para eso es el ego, pues entonces yo qué tengo que coger, elevar esa conciencia del ego, elevarla de nivel, es comenzar a trabajar con esos recursos, con esas necesidades del ego para no enredarme ahí, no estancarme ahí, no obstruir mi conexión con esa fuente divina y con esos milagros que están allí dispuestos, disponibles aquí para aterrizar en mi vida. Porque todos tenemos una vida absolutamente maravillosa esperando por nosotros, porque ese es el plan que tiene el alma. Pero entre más trabajemos internamente, más rápido la conquistamos. Hay momentos, hay vidas en las que tú puedes trabajar y acelerar el proceso. Hay muchas técnicas y hay muchas personas que ayudamos a acelerar ese proceso. ¿Por qué? Porque para eso estamos, esa es nuestra luz, esa es la manera en cómo podemos contribuir, así como alguien nos contribuye con su talento del canto, de la música, de la armonía, de la belleza, pues otros contribuimos con esa capacidad de ayudar a acelerar procesos de transformación y de sanación. Me ha encantado todo lo que has comentado, valioso. Un beso, William. Súper lo que aprendí. Cómo ayudar a una persona cuando está en un duelo de terminar una relación. Escúchala, escucha a esa persona y recuérdale también los aprendizajes que tuvo. En un proceso de duelo es muy importante reconocer los aprendizajes, porque si tú no reconoces los aprendizajes y no agradeces, no perdonas y si no perdonas no cierras bien ese ciclo. Entonces, ayúdale a recordar cuál fue su intención al iniciar esa relación, los aprendizajes que ha tenido acerca de sí misma, sobre la vida, sobre los otros, sobre las relaciones, y que logre agradecer y que logre perdonar. Si tú la acompañas desde el amor y desde la compasión y desde la paciencia, seguro, desde ese lugar la vas a poder ayudar un montón. Bueno, amores, esto ya se va a terminar. Entonces, para poderlo dejar grabado, tengo que finalizarlo aquí. Les mando besos y mañana nos vemos a las 7 de la noche en el segundo episodio de Despierta, Espiritualidad y Ego. Porfa, si crees que a alguien le sirve esta información, compártela. Allí hay una flechita. O también desde mi feed, cuando quede allí, compárteselas por Instagram a esas personas. Besos y que tengan una linda noche y muchos sueños. Ay, el tema de los sueños es una maravilla. En estos días traeré una invitada de los sueños. Mejor dicho, nos vamos a ver mucho por acá. Besitos a todos. Y por acá tengo a las personas de Facebook. Muchísimas, muchísimas gracias también por estar acá. Sé que estaba mirando mucho las dos cámaras, entonces a veces podían sentir que no les estaba hablando a ustedes, pero el celular está abajo y así. Muchas gracias por estar aquí presentes. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos por este mismo canal a las 7 de la noche. Felices sueños.